Hola, bienvenidos a su programa de Aprendo en Casa. Recordemos, matemática, nuestra materia, y hoy con el nivel de 8º año. Empecemos de una vez nuestra clase. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra clase? Recordemos, cuaderno para realizar nuestras notas y vamos a utilizar también el lápiz para realizar las notas. ¿Cuál es el tema que tenemos para el día de hoy? Productos notables y división de polinomio entre monomio. Iniciemos de una vez. Veamos. Los productos notables son multiplicaciones especiales. Las vamos a realizar directamente, obtenemos el resultado aplicando estos productos. Por ejemplo, la suma de dos términos elevada al cuadrado, o la suma y diferencia de los términos, o la diferencia de los términos elevada a la 2. Iniciemos inmediatamente. Les pido a mis amigos de producción que me pasen el siguiente video. Observemos. Dibujemos un cuadrado de A unidades de lado. Calculamos el área respectiva. Ahora, dibujemos un cuadrado de B unidades de lado. Y también calculamos el área respectiva. Ahora dibujamos dos rectángulos de lado A y ancho B. Y calculamos sus áreas respectivas. Ahora uniremos las cuatro figuras de tal manera que formaremos un cuadrado cuyo lado es la suma de A y B. Muchachos, ¿y ahora qué hacemos? Calculamos el área total sumando las áreas parciales. Muy bien. Veamos cómo se expresa de manera algebraica. Concluimos que el cuadrado de la suma de A y B es igual al binomio de A más B por sí mismo. Ahora, se multiplica A por el binomio A más B y lo mismo se hace con B. Por último, sumamos los monomios semejantes. ¿Vieron qué interesante? ¿Cómo podemos desarrollar este producto notable? Ahora, veámoslo también de forma algebraica relacionada con la parte geométrica. Vean qué interesante. Vamos a la siguiente diapositiva. Veamos. Si observamos detenidamente las figuras, podemos entender que al tener un cuadrado cuyo lado es A y un rectángulo cuyo lado es B, y si los unimos, veamos lo que sucede. Observemos. Entonces, vamos a tener la suma de A más B multiplicada por la suma de A más B, porque ellos equivalen a un rectángulo en el cual ampliamos, lo obtuvimos luego de ampliar el valor o el cuadrado que habíamos nombrado con lado A. Observemos, ¿a qué es equivalente este producto? Recuerdan que para obtener el área de un rectángulo multiplicamos lado por lado. Entonces, ¿qué obtenemos cuando multiplicamos A más B por A más B? Observemos. Veamos, esto es equivalente a el producto, como indicamos, de A más B y A más B. Y entonces, esto equivale a la suma de las siguientes expresiones. A a la 2 más AB más AB más B a la 2. Entonces, como lo explicaba el video, cuando desarrollamos este producto notable, obtenemos lo siguiente: la suma de esas expresiones.
Ahora, ustedes pueden observar ahí términos semejantes, ¿verdad que sí? Recuerdan que los términos semejantes los podemos sumar. Entonces obtenemos a a la 2 más 2ab más b a la 2. ¿Qué es esto? Cuando tenemos una suma de términos elevada a la 2, podemos decir que es equivalente a. Observemos. ¿Quién es el primer término de la suma? A. Y el segundo término es B. Entonces ahora veamos a qué es esto equivalente. Al primer término que corresponde a A elevado a la 2 más 2 por el primer término que es A por el segundo término que es B más el segundo término elevado a la 2. ¿Ven qué fácil? Ahora traslademos esto a ejemplos algebraicos. Veamos. Entonces, cuando nosotros tenemos esa suma, es equivalente a realizar también el producto. Observemos. A por B, más B por A, y más B por B. El resultado corresponde a la misma expresión que trabajamos antes geométricamente. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos la expresión x más 4 a la 2, entonces apliquemos el producto notable. Veamos, el primer término x elevado a la 2, ¿qué sigue? Siguiendo el esquema que vimos anteriormente. Yo sé que ustedes ya saben. Recuerdan, más 2 por el primer término que es x por el segundo término que es 4. Más, muy bien, el segundo término elevado a la 2. ¿Ven qué fácil? Ahora resolvamos cada expresión. Tenemos x a la 2 más 2 por x por 4, 8x, más el 4 elevado a la 2, 16. Ahora desarrollemos el siguiente ejemplo que contiene fracciones. Veamos, ¿cuál es el primer término? 4y3 elevado a la 2 más, ¿qué decía el resultado del producto notable? Muy bien, 2 por el primero, 4y3, por el segundo que es 3 medios, más el segundo término. Observen bien, ¿quién es el segundo término? 3 medios elevado a la 2. Entonces ahora desarrollemos cada expresión. Veamos. 16y a la 6, que sale de elevar el 4 a la 2, y recordemos que el y elevado a la 3 multiplica por 2. Corresponde a y a la 6. Ahora, al resolver el producto del centro, que es 2 por 4 por 3 medios, obtenemos 12 y y a la 3. Más el segundo término, que es 3 medios elevado a la 2, corresponde a 9 cuartos. Entonces, de esta forma, desarrollamos el primer producto notable. Ahora, les pedimos a nuestros compañeros que nos vuelvan a poner 2 videos y observen muy bien, porque vamos a ver el segundo producto notable. Veamos. Trabajaremos con otra figura también compuesta con cuadrados y rectángulos. Si tenemos un cuadrado del lado A y quitamos el área que corresponde a 2 rectángulos del lado A y B. Veamos, cuando tenemos una diferencia de términos elevado a la 2, el resultado corresponde a el primer término elevado a la 2 menos 2 por el primer término por el segundo más el segundo término elevado a la 2. Pero veamos el siguiente video. Concluimos que el cuadrado de la resta de A y B es igual al binomio de A menos B por sí mismo. Ahora, se multiplica A
por el binomio A menos B y lo mismo se hace con B. Por último, restamos los monomios semejantes. ¿Vieron el ejemplo? Entonces se cumple lo del segundo producto notable. Ahora veamos lo siguiente. Vamos a ver otra forma también de explicar esto relacionándolo con una figura geométrica. Veamos. Observemos. En nuestra figura tenemos un cuadrado cuyo lado es A, pero resulta que a la expresión A le vamos a quitar un rectángulo cuyo lado es B. Por eso el lado del cuadrado rojo queda A menos B. Observemos. Entonces, cuando obtenemos el área del cuadrado rojo, su área corresponde al producto de A menos B por A menos B, resultando A menos B a la 2. Ahora observen, si el cuadrado del lado B, cuya área corresponde a B a la 2, y tenemos los rectángulos nombrados como B por A menos B, porque así corresponde al área, al multiplicar tanto la base por la altura y el otro rectángulo también sucede lo mismo, veamos la equivalencia. Entonces, esa área de A menos B a la 2 es equivalente a tener el área del cuadrado grande inicial, cuyo lado era A, menos B a la 2 más 2B por A menos B, que corresponde al área del cuadrado pequeño y el área de los dos rectángulos que observamos. Si desarrollamos esto de forma algebraica aplicando la distribución, entonces obtenemos lo siguiente: A a la 2 menos B a la 2 más el producto de 2B por A corresponde a 2AB menos 2B a la 2. Seguimos desarrollando y obtenemos lo siguiente: A a la 2 menos B a la 2. Recuerdan que cuando había un menos antes de un paréntesis multiplicaba cada término. Entonces, resultó de ahí menos B a la 2 menos 2AB más 2B a la 2. Y resolviendo los términos semejantes, encontramos que esto es igual a la 2 menos 2AB más B a la 2. Entonces observamos que tanto en los ejemplos del video como este, se cumple la igualdad de que la diferencia de dos términos elevada a la 2 corresponde al primer término elevado a la 2 menos 2 por el primero por el segundo más el segundo término elevado a la 2. Veamos ahora lo siguiente. Observen detenidamente porque tenemos aún otro ejemplo más. Observen que algebraicamente tenemos lo siguiente. La diferencia de términos elevada a la 2 corresponde a la 2 menos 2 por el primero por el segundo término más el segundo término elevado a la 2. Podemos ver que también se cumple. ¿Vieron el montón de ejemplos que tenemos para comprobar ese producto notable? Veámoslo ahora con el siguiente ejemplo. Entonces, si trabajamos distributivamente la multiplicación, obtenemos, veamos, A por A más A por menos B, recordemos las leyes de signos, más A por menos B y más
b a la 2. Veamos. Entonces, podemos entender que este producto se cumple. Veámoslo ahora con el siguiente ejemplo. Vean qué fácil. La multiplicación de dos expresiones iguales equivale a tener la expresión 1 menos 5m4 elevada a la 2, que corresponde a un producto notable. Entonces, apliquémoslo, como lo vimos anteriormente. Primer término, 1 elevado al cuadrado, menos 2 por el primero, que es 1, por el segundo, que es 5m4, más el segundo término elevado a la 2. Entonces, esto equivale a 1 menos, al resolver 2 por 1 por 5m4, menos 10m4, más 25m8. ¿Ven qué fácil? Yo sé que ustedes están entendiendo. Ahora pasemos a un ejemplo con fracciones, como lo vimos anteriormente. Pero recordemos que estamos trabajando el segundo producto notable. Primer término, elevado a la 2, 2x5 elevado a la 2, menos 2 por el primer término, por el segundo, más el segundo término elevado a la 2. ¿Cuál es la diferencia entre este y el primer producto notable? ¿Ya lo vieron? Claro, el signo menos. Entonces, el resultado corresponde a 4x10 menos 6x5 más 9 cuartos. ¿Ven qué fácil? Pasemos ahora al siguiente video. Gracias, compañeros de producción, por ayudarnos. Ingeniero, qué dicha que lo encontré. ¿Cómo le va, don Luis? ¿Todo bien? Fíjate que necesitamos hacer un cambio en el plano de la sala de exhibición. Claro, con gusto. ¿Y qué será? El diseño original era en forma de L. Correcto. Ahora yo necesito que quede en forma rectangular, pero que no se modifique el área, para que no se me altere el presupuesto. Ok, veamos. Podemos trasladar esta franja lateral y poner una parte atrás para que nos quede espacio a los lados. Sería algo así como esto. ¿Vieron cómo en el ejemplo el ingeniero aplicó el tercer producto notable? Veamos el siguiente video para que ustedes vean cómo se desarrolla este. Primero construimos un cuadrado de A unidades de lado. Al área del cuadrado del lado A vamos a quitarle el área del cuadrado del lado B. Igual que hizo el ingeniero, trasladamos lo que nos quedó en la parte superior del rectángulo. Observamos las medidas de los lados de la figura resultante y también calculamos el área respectiva. Así podemos concluir que el producto de A menos B y A más B es igual al cuadrado de A con el cuadrado de B. Veamos lo siguiente. Observen. En el siguiente ejemplo tenemos la demostración de por qué x a la 2, que corresponde al área del cuadrado inicial, le restamos el cuadrado cuyo lado es y. Restamos el área y esto equivale al producto de x menos y por x más y. Entonces, observemos lo siguiente. Veámoslo. Con los ejemplos, cuando tenemos el tercer producto notable, vamos a tener en un paréntesis la suma y en otro la diferencia. Esto siempre equivale a tener el primer término a la 2 menos el segundo término a la 2. Entonces, veamos los siguientes ejemplos. Si tenemos a la 2 menos b a la 2 y a la 2 más b a la 2, no importa el orden. De igual forma desarrollamos el producto notable. Y al tener el primer término elevado a la 2, corresponde a la 4 menos b a la 4. ¿Ven qué fácil? Veamos el siguiente. Entonces, yo sé que ustedes ya van calculando. Claro, el primer término, 5m2 a la 2 menos 7y3 a la 2. ¡Qué fácil! 25m4 menos 49y a la 6. Y veamos el último ejemplo, con fracciones. Claro que podemos elevar al cuadrado las fracciones. ¿Ven qué fácil? Primer término, resultado 49 sobre 25, x a la 10, menos
9 sobre 16, y a la 6. Y ahora pasemos a nuestro último tema, división de polinomio entre monomio. Veamos qué fácil. Para realizar estas divisiones se divide cada término del polinomio entre el monomio divisor aplicando las leyes de potencia. ¿Se acuerdan? Las leyes al dividir potencias. Dividimos los coeficientes numéricos entre sí y los factores literales se dividen conservando la base y restando los exponentes. Veamos. Observemos. 18x6y4 menos 15x5y2 más 6x4y dividido entre menos 3x2y. Podemos colocar la división si a ustedes les resulta más fácil o pueden hacer la división directamente. Ahora observemos el resultado. 18x6y4 entre menos 3x2y, muy bien, menos 6x2y a la 3. Ahora al dividir menos 15x5y a la 2 entre menos 3x2y, recordemos, dividimos los números y las potencias las restamos. Entonces el resultado es 5x3y. Ahora veamos la división de 6x4y entre menos 3x2y. Menos 2x a la 2. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. El resultado es colocar los términos resultantes. Veamos un ejemplo más. Al dividir 100x a la 4 menos 25a a la 2 más 20a entre 1/5a, colocamos el 1/5a entre cada una y vamos realizando las divisiones. Veamos esta. Entonces, al dividir cada una de esas expresiones, obtenemos el siguiente resultado. Veamos. De dividir 100 entre 1/5, 500 a la 3. De dividir menos 25 entre 1/5 menos 125 y las variables a y más 100. ¿Ven qué fácil? Veamos ahora el Matematips del día de hoy. Hola, ¿cómo están? Ustedes se han puesto a pensar que gracias a la observación de la luna y las estrellas se han desarrollado grandes descubrimientos numéricos. Desde la prehistoria, los seres humanos observaban el cielo y se daban cuenta del paso del tiempo. También se daban cuenta que aquellas luces en el cielo cambiaban de posición. Sin embargo, al cabo de cierto tiempo se repetía la posición. Los grupos de luces se movían juntas y formaban figuras. También habían luces más grandes en el día y en la noche. Siguiendo estos movimientos y relacionándolos con los cambios en la Tierra, reconocen las estaciones y los años. Estas mediciones poco a poco los hombres primitivos las usaron para la agricultura. Podían predecir lo que vendría, pues observaban constantemente para comprender. Estas observaciones y conteos les ayudaban a saber la época adecuada para la siembra y la caza. Posiblemente así se desarrolló la agricultura, 10.000 años antes de Cristo. Los antiguos observadores del cielo percibieron también que el Sol y la Luna parecen desplazarse atravesando 12 constelaciones, que más tarde recibieron el nombre de zodiaco. Esta urgencia por medir los cielos y reconocer sus cambios fue el inicio de las dos primeras ciencias. Así nacieron la astronomía y la matemática en los principios de la humanidad. Y bueno, yo voy a seguir aprovechando y me voy a preparar ya que hoy el cielo está despejado. Nos vemos y sigamos explorando. Y vamos a nuestro segmento de autoevaluación. En esta tarde vamos a contar con una estudiante que nos va a ayudar en este proceso. Iniciamos con la pregunta: ¿qué aprendiste durante esta clase? A identificar y aplicar las fórmulas notables me sirvió de mucho este año.
recordar las leyes de potencia y las divisiones de monomios. Este año aprendí muchísimo de álgebra. ¿Y qué sentiste durante la clase? Me sentí muy feliz y tranquila en la clase. Alguien me ha dicho que este tema era sumamente difícil y yo me pensé, no. Es mejor tener la experiencia de recibir el tema y luego opinar. Y ya, porque a mí me resultó súper fácil. ¿Y qué experimentaste durante la clase? Mucha tranquilidad, ya que me resultaron fáciles y útiles las fórmulas notables. Es más, yo no sé por qué se quejan de ellas, si nos ayudan a simplificar los procedimientos. ¿Y qué debemos mejorar para nuestra próxima clase? Debemos de mejorar nuestra forma de afrontar los temas, con una actitud mucho más positiva. Eso hace la diferencia. Y bueno, profe, gracias por todo. Qué lindo aprender de álgebra. Vamos con todo para noveno. Para todo el equipo de matemática de Aprendo en Casa, ha sido un placer que este año nos hayan acompañado. Esperamos que todos los temas hayan servido. Les agradecemos y los esperamos en nuestra próxima temporada. Gracias por haber estado. Hasta luego.